Soy el doctor Horacio Difonso y en esta clase me voy a referir a las pruebas de laboratorio en reumatología, particularmente en las enfermedades autoinmunes. El primer concepto que hay que tener en cuenta es que pocos estudios son patognomónicos de una determinada enfermedad y por sí solos ninguno de ellos hacen diagnóstico. Como toda prueba complementaria, deben ser interpretados en el contexto clínico. Su principal utilidad es confirmar un diagnóstico ya sospechado clínicamente. Debido a que hay una alta incidencia de falsos positivos de varias de estas pruebas que vamos a hablar, estas pruebas tienen baja utilidad ante una baja probabilidad pretest. Y como muchas de las enfermedades para los cuales estos estudios, sobre todo los autoanticuerpos, son útiles en el diagnóstico, son enfermedades de baja prevalencia relativa, con más razón un test falso positivo probablemente no va a estar indicando una enfermedad determinada, sino que puede ser un falso positivo de la población general si la sospecha clínica por el cual fue pedido no estaba bien fundada. Por ende suelen ser sobreutilizados. Se piden un panel de autoanticuerpos cuando no hay una sospecha clínica fundada y entonces los resultados obtenidos no son marcadores diagnósticos útiles. Y nunca deben emplearse para descartar, entre comillas dicho, enfermedad reumática, repito, sin una sospecha clínica bien fundada. La mayoría de las enfermedades reumatológicas o inmunológicas, de los cuales estos marcadores tienen utilidad, tienen dentro de su patogenia inflamación. Por ende vamos a comenzar hablando de los marcadores de laboratorio que nos están indicando un proceso inflamatorio. Hay dos que son los más utilizados en la práctica, que son la eritrosedimentación y la proteína C reactiva o PCR. Pero hay otros, como el fibrinógeno, que también es un marcador de inflamación, las globulinas, sobre todo las alfa-2 globulinas, la ferritina sérica, la proteína amiloide sérica A y muchas interleuquinas como la interleuquina 6. Estos últimos que hemos mencionado son menos usados en general que la eritro y la proteína C reactiva, porque algunos de ellos no están al alcance de nuestros laboratorios habituales, como las interleuquinas o la proteína amiloide sérica A. Pero, por ejemplo, la ferritina tiene mucho valor, su elevación, en inflamaciones agudas, como en las enfermedades autoinflamatorias, en algunas enfermedades infecciosas y en algunas enfermedades inmunológicas. Y hoy en día la ferritina, en el contexto de la pandemia por coronavirus, también es un marcador de inflamación que se eleva en gran cuantía en los pacientes más severamente afectados por esta infección. Comenzamos con la eritrosedimentación. La eritrosedimentación refleja el incremento de la concentración plasmática de proteínas de fase aguda, especialmente el fibrinógeno, pero también las globulinas y la albúmina. Depende de la agregación eritrocitaria, tiene variaciones técnicas y es inespecífica, o sea, la eritrosedimentación, si bien cuando está muy elevada, suele ser en el contexto de algunas enfermedades con mucha inflamación, es absolutamente inespecífica porque no nos indica, no nos favorece un diagnóstico versus otro. La eritrosedimentación como marcador de inflamación nos interesa cuando está aumentada. Y cualquier aumento del fibrinógeno, como ya dijimos, inflamación o infecciones, pero también muchas neoplasias y fisiológicamente en el embarazo pueden aumentar la eritrosedimentación. Los pacientes que tienen anemia, porque tienen menos masa globular, también van a tener aumentada la velocidad de sedimentación globular. Algo parecido pasa en la hipoalbuminemia, en la macrocitosis, en las severas hipercolesterolemias y en pacientes de edad avanzada, que como veremos tienen valores de eritrosedimentación, entre comillas, normales, distintos a los de los pacientes jóvenes. La eritrosedimentación también puede estar disminuida. Esto no nos es tan útil
como cuando está aumentada para buscar inflamación. Pero fíjense, es característico, por ejemplo, que en la insuficiencia cardíaca congestiva la eritrosedimentación esté disminuida. Y también en algunas otras situaciones, como la leucocitosis extrema, por leucemias o por reacciones leucemoides, en la policitemia y en otras situaciones menos frecuentes. El otro marcador de inflamación es la proteína C reactiva, PCR, que es un marcador de inflamación que se conoce hace mucho tiempo. Fíjense que fue una proteína descubierta en 1930 en pacientes con neumonía por neumococo. La PCR se sintetiza en el hígado y reacciona contra el polisacárido C presente en la cápsula del neumococo. Se encuentra elevada aparte de los procesos inflamatorios, en la obesidad, en el tabaquismo, en pacientes a veces con diabetes, en la hipertensión arterial, en el sedentarismo, con el uso de anticonceptivos, en pacientes con depresión, con fatiga crónica y también en la edad avanzada. Además de ser un muy útil marcador de inflamación, es un marcador de morbimortalidad por causas cardiovasculares. No nos olvidemos que la ateromatosis, aterosclerosis, la placa ateromatosa, es una placa de tipo inflamatorio. En algunas enfermedades reumáticas es más útil que la eritrosedimentación en el seguimiento, por ejemplo, en la polimialgia reumática, en el lupus eritematoso sistémico y en la artritis reumatoidea. Fíjense en este gráfico que compara el comportamiento de los dos principales entonces mencionados marcadores de inflamación, también llamados reactantes de fase aguda, la eritrosedimentación y la PCR. Fíjense que desde el momento de comienzo de cualquier evento inflamatorio, infeccioso o no infeccioso, la PCR sube rápidamente a valores a veces sumamente elevados y mejorado el proceso baja rápidamente, o sea, su curva de subida y de bajada es empinada. En cambio, la eritrosedimentación sube más lentamente, puede alcanzar valores muy altos para el eritro también, pero baja también muy lentamente, es una curva mucho más amesetada. De manera tal que la PCR tiene mayor utilidad muchas veces porque tiene más correlación su subida y su bajada con el evento inflamatorio. A la eritrosedimentación es como que hay que esperarla un poco más, aunque la enfermedad vaya evolucionando bien, para observar su descenso y normalización. Fíjense en este otro gráfico el comportamiento de otros marcadores. Ahí tenemos la proteína C reactiva, mostrando, como ya dijimos, una curva empinada en su ascenso y en su descenso. Fíjense que ahí se señala la proteína sérica amiloide A, que tiene un comportamiento muy parecido a la proteína C reactiva, inclusive con un descenso más rápido, pero no está disponible en los laboratorios en nuestro medio. Fíjense otros reactantes de fase aguda, como la aptoglobina, que es una alfa-2 globulina que aumenta también lentamente en procesos inflamatorios y después desciende lentamente. La aptoglobina no nos es útil para este diagnóstico de inflamación, más bien nos es útil cuando está descendida, como veremos en las clases de hemólisis. El fibrinógeno, también dijimos que aumenta las inflamaciones agudas, pero aumenta más tardíamente, con una curva muy aplanada. Y fíjense abajo de todo la albúmina. La albúmina es un reactante de fase aguda negativo, digamos, porque desciende, en parte por disminución de la síntesis, en parte y sobre todo por catabolismo proteico, durante un proceso inflamatorio agudo y se normaliza superado el mismo. Entonces, de los dos marcadores más usados, la proteína C reactiva y la eritrosedimentación, recordar que la PCR es más precoz en su elevación que la eritrosedimentación, que tiene, cuando está elevada, mejor correlación con la actividad clínica y es más útil en el seguimiento, comparada con la eritrosedimentación, en algunas enfermedades como la artritis reumatoidea y la polimialgia reumática. Y en el lupus eritematoso sistémico, generalmente la proteína C reactiva es baja o poco elevada en ausencia de infección. Esto en la práctica es muy útil porque cuando un paciente con lupus tiene fiebre
y sobre todo si viene con tratamiento inmunosupresor, uno siempre tiene la disyuntiva de saber si tiene actividad de la enfermedad y por eso tiene fiebre, actividad inmunológica, o si tiene una infección agregada. Pues en esos casos, si la PCR está francamente elevada, uno piensa más en infección que en actividad de la enfermedad. Y si está normal o poco elevada, piensa más en actividad inmunológica que en la posibilidad de una infección. El otro test de laboratorio que nos es muy útil es valorar el complemento. El complemento, ustedes saben, también es un reactante de fase aguda y puede estar aumentada como respuesta inflamatoria. Sin embargo, esto no nos es útil en la práctica. La determinación del complemento es útil cuando está disminuido, y esto ocurre cuando hay una enfermedad por inmunocomplejos que se depositan en los tejidos y consumen las fracciones de complemento. Por ejemplo, en la enfermedad más paradigmática de enfermedad por inmunocomplejos, que es el lupus eritematoso sistémico. Entonces, cuando hay consumo del complemento, generalmente estamos ante una enfermedad por inmunocomplejos activa. Esta activación se puede hacer por la vía clásica de activación del complemento, donde va a estar disminuido el complemento total, también conocido como CH50, que ya no se dosa tanto en la práctica, y disminuidas sus fracciones C3 y C4. En cambio, cuando está activado por la vía alterna, que es menos frecuente, nos vamos a encontrar con un C3 bajo, pero con un C4 normal. Más raramente el complemento puede estar bajo por un déficit congénito, esto se ve sobre todo en pediatría, y tener disminución del complemento o de alguna de sus fracciones nos predispone a tener infecciones, sobre todo infecciones bacterianas y por gérmenes capsulados. Pero también los pacientes que tienen déficit de complemento tienen más posibilidad de desarrollar una enfermedad autoinmune como el lupus eritematoso. De manera tal que ocasionalmente, en adultos es muy poco frecuente, podemos tener pacientes con lupus con complemento bajo que no sea por actividad de la enfermedad, sino que sea porque tiene un déficit congénito. Repito que esto es muy poco frecuente. En este dibujo vemos, para recordar, las tres vías de activación del complemento: la vía clásica, la vía alternativa y la vía de la lectina. Fíjense, cuando el complemento, que lo que decíamos recién, se activa por la vía alterna, consume C3, pero no pasa por el C4, de manera tal que el C4 va a estar normal. Vamos a comenzar ahora a hablar de los autoanticuerpos. Los autoanticuerpos, cuando están positivos, nos pueden estar marcando que hay una enfermedad autoinmune responsable de manifestaciones clínicas y tenemos que individualizar cuál es, o simplemente nos pueden estar marcando que hay marcadores de autoinmunidad, pero no hay, o todavía por el momento no hay, una enfermedad autoinmune desarrollada. Dentro del universo de las enfermedades autoinmunes hay enfermedades que son autoinmunes sistémicas, o sea que pueden comprometer en forma simultánea o sucesiva varios órganos o tejidos, por ejemplo, lupus eritematoso sistémico. Y hay enfermedades autoinmunes órgano-específicas, o sea que comprometen un solo tejido u órgano. Por ejemplo, una tiroiditis autoinmune. En las enfermedades inmunológicas con manifestaciones reumatológicas fundamentalmente, los anticuerpos autoinmunes más utilizados son los anticuerpos antinucleares, también conocidos como factores antinucleares, factor antinuclear o FAN. Hay que saber, como decíamos al principio, que las pruebas falsas positivas de anticuerpos antinucleares son una de las causas más comunes de consultas reumatológicas. Ahora bien, como hay positividades, sobre todo a títulos bajos, de estos autoanticuerpos en la población general, el valor predictivo positivo de un anticuerpo antinuclear positivo en población general es solo del 10%. En algunas enfermedades del tejido conectivo, visto desde la otra punta, sobre todo por ejemplo en lupus eritematoso, que el 98% de los cuales tienen anticuerpos antinucleares positivos, el valor predictivo negativo de un FAN negativo es muy alto. Digamos, si uno está pensando en esa enfermedad y es negativo, reiteradamente y en un laboratorio confiable, uno puede considerar la posibilidad de un lupus FAN negativo o
que realmente no se trate de esa enfermedad. Si la clínica en esos casos lo indica, hay que repetirlo y, como dijimos, en un pequeño porcentaje, menos del 5%, puede ser positivo y no descarta una enfermedad del tejido conectivo. Bueno, ¿qué son estos anticuerpos antinucleares o FAN? Son anticuerpos dirigidos contra diferentes antígenos, sí, nucleares, pero también algunos antígenos están localizados en el citoplasma. Actualmente se emplean para su determinación en el laboratorio líneas celulares humanas, las más conocidas es una que se llama HEP2. Se utiliza la inmunofluorescencia indirecta para detectarlos, para titularlos y para determinar qué patrón de positividad de la inmunofluorescencia tiene. Estos patrones son varios, los más comunes son el homogéneo, el periférico, el moteado, el nuclear y el anticentrómero. Repito, son los patrones de positividad en la inmunofluorescencia indirecta, pero hay que conocer, hay que saber y recordar que existe superposición entre los distintos patrones de la inmunofluorescencia y la especificidad entonces de cada uno de estos patrones para diferenciar enfermedades entre sí es pobre. Dijimos que había falsos positivos de estos autoanticuerpos en la población general. Fíjense, a título muy bajo, 1 en 40, el 30%, un poquito más, puede ser positivo. En 1 en 80 ya baja bastante, al 13%. 1 en 160, 5%, 1 en 320, 3%. Entonces, en general, el título que uno considera significativo es a partir de 1 en 160. Pero hay que tener cuidado con esto porque enfermedades como el lupus eritematoso sistémico pueden tener títulos como 1 en 80. Y es más, en criterios muy recientes del lupus eritematoso se lo considera positivo a partir de 1 en 80. Sea de 1 en 80 o 1 en 160, hay que saber que un porcentaje de la población general puede tener estos anticuerpos positivos. Y volvemos al inicio. Si la sospecha de enfermedad clínica, lupus u otra enfermedad autoinmune, no está bien fundada, esa positividad puede ser un falso positivo. Acá en estas fotos ustedes pueden ver algunos de los patrones de la inmunofluorescencia. Y fíjense, el patrón periférico o en anillo en general son anticuerpos dirigidos contra el anti-ADN de doble cadena. Los patrones difusos de inmunofluorescencia son inespecíficos, generalmente proteínas nucleares de tipo histonas. Los patrones moteados están dirigidos contra algunos antígenos llamados antígenos nucleares extraíbles, como el anti-SM, que quiere decir anti-SMIT, el anti-RNP, que quiere decir ribonucleoproteína, el anti-Ro, también conocido como SSA, y el anti-La, también conocido como SSB. Y el patrón nucleolar, que en general está dirigido contra anti-ARN. Pues bien, con estos patrones entonces uno puede en general inferir cuál es el antígeno, alguno de estos que hemos mencionado. Pero no podemos, repito, diferenciar una enfermedad versus la otra, porque varias de las enfermedades autoinmunes pueden tener más de uno de estos patrones positivos y no diferenciar si estamos ante un lupus eritematoso, a una enfermedad mixta o alguna otra enfermedad del tejido conectivo. Justamente por esto, fíjense los porcentajes de positividad de los factores antinucleares en distintas enfermedades reumatológicas. Lupus eritematoso ya dijimos 97%, 98%. En el lupus inducido por drogas hay enfermedades llamadas lupus-like o lupus eritematoso inducido por algunos fármacos. Acá, por definición, como veremos posteriormente, todos los pacientes tienen que tener FAN positivo, si no, no es un lupus inducido por drogas, 100%. En pacientes con esclerodermia, más del 90%, 95, 97%, como dice ahí, tienen FAN positivo. En la enfermedad mixta del tejido conectivo, también algo más del 90%. En la poli o dermatomiositis, o sea, en las miopatías inflamatorias inmunológicas, cerca del 80%. En la enfermedad de Sjögren, que veremos en su momento, cerca del
100%, 95% son positivos, y en la artritis reumatoidea, que es una enfermedad que tiene otros marcadores, igual el 40% de ellos, de esos pacientes, pueden tener FAM positivo. Además de las enfermedades inmunológicas reumáticas que hemos mencionado recién, pueden haber anticuerpos antinucleares positivos en causas no reumáticas. Por ejemplo, en personas normales, como dijimos, población general, más probablemente en mujeres que varones, en la edad avanzada, en parientes, sobre todo parientes de primer grado, de pacientes con enfermedades reumáticas y a veces durante el embarazo. En enfermedades hepáticas de patogenia autoinmune como la hepatitis crónica activa, la cirrosis viral primaria, pero también, por ejemplo, en la enfermedad hepática alcohólica. En algunas enfermedades pulmonares, como la fibrosis pulmonar idiopática, la hipertensión pulmonar primaria, la asbestosis. En este grupo de enfermedades pulmonares, la presencia de estos marcadores tienen importancia, aunque no constituyan una enfermedad autoinmune sistémica, porque tienen distinto pronóstico y distintas respuestas a los tratamientos. Por ejemplo, los casos de la enfermedad del intersticio pulmonar, que tienen marcadores inmunológicos versus los que no la tienen. Algunas infecciones crónicas, algunas neoplasias, ya sea oncohematológicas, el melanoma u otros tumores sólidos. Enfermedades hematológicas como la púrpura trombocitopénica inmune y la anemia hemolítica autoinmune pueden tener factores antinucleares positivos. En algunas misceláneas, de algunas enfermedades también inmunológicas, como la diabetes tipo 1, la enfermedad de Graves, algunos pacientes post-trasplante, los pacientes con esclerosis múltiple. Pero en estos casos, la positividad de estos autoanticuerpos no tienen realmente valor diagnóstico. El concepto que voy a decir ahora es sumamente importante que se recuerde. La positividad de estos autoanticuerpos no tienen utilidad para el seguimiento evolutivo de los pacientes, porque no tienen correlación con la actividad de la enfermedad. Esto está muy bien estudiado, sobre todo en lupus eritematoso sistémico, de manera tal que no vale la pena, no tiene sentido cada vez que uno ve al paciente o el paciente se tiene que internar, ya tiene diagnóstico, volver a pedirle los factores antinucleares, porque podrán estar un poco más bajos, un poco más altos, pero no van a tener ninguna utilidad para decir si el paciente está en una fase activa o menos activa de la enfermedad. Bueno, ahora vamos a pasar a ver algunos marcadores inmunológicos de la enfermedad autoinmune sistémica paradigmática, que es el lupus eritematoso sistémico. Acá estamos viendo dos fotos de lesiones características del lupus, el eritema malar o en alas de mariposa, en una paciente joven. Fíjense que ocupa las zonas malares, el dorso de la nariz, pero respeta los surcos nasogenianos. Esto es característico del eritema del lupus. Y fíjense esas palmas de las manos con lesiones eritematosas en las manos y en los dedos del lado palmar, que son también muy características, aunque no patognomónicas, del lupus eritematoso sistémico. Entonces, los anticuerpos específicos del lupus eritematoso sistémico, ya hemos dicho que los factores antinucleares son positivos en cerca del 100% de los pacientes, entre el 95 y el 98%, pero más específicos son los anticuerpos anti-ADN de doble cadena. Fíjense, estos anticuerpos anti-ADN tienen una sensibilidad del 60 al 70% cuando el lupus está activo y baja al 20, tal vez el 30% cuando está inactivo, de manera tal que uno ya puede inferir con esto que tiene utilidad en el seguimiento, porque si en el lupus activo son mucho más positivos que en el lupus inactivo, evidentemente se correlacionan con la actividad de la enfermedad. Son muy específicos del lupus, pero no patognomónicos los anti-ADN. La especificidad es de alrededor del 95-98%, pero puede haber otras enfermedades con positividad de los anti-ADN, aunque con poca frecuencia. Y es muy importante recordar que la positividad de los anti-ADN de doble cadena en el lupus eritematoso es más frecuente y se asocia cuando el lupus compromete el riñón. Otros anticuerpos son los anti-SMIT, que pertenece
pertenecen a los antígenos nucleares extraíbles. El anti-SM, fíjense, tiene una sensibilidad baja, solamente el 20 a 30% de los pacientes con lupus lo tienen positivo, pero tiene una especificidad del 100%, de manera tal que ante una enfermedad autoinmune con sospecha de lupus eritematoso, la positividad del anti-SMIT prácticamente hace diagnóstico de que efectivamente es un lupus eritematoso sistémico, no sería positivo en otra enfermedad. Y algo parecido pasa con otro autoanticuerpo que es el antirribosoma P o antirribosomal P, que tiene una sensibilidad parecida al anti-SMIT, un poquito menor, 15 a 20%, y también tendría una especificidad del 100%. Y la particularidad de este autoanticuerpo en el lupus es que es más frecuentemente positivo en lupus con manifestaciones neuropsiquiátricas. Esto puesto entre signos de interrogación porque no es aceptado por todos los expertos, pero en general uno ve que los pacientes con lupus que tienen manifestaciones más bien psiquiátricas que neurológicas, con más frecuencia tienen antirribosomal P positivo. Otro tipo de anticuerpo específico de lupus, pero que en nuestro medio no se hace en general en los laboratorios, son los anticuerpos antinucleosoma. Fíjense que tendrían similar especificidad que los anti-ADN, o sea, una especificidad alta, pero serían mejores que el anti-ADN porque tienen mayor sensibilidad y también tendrían utilidad en el seguimiento. Anticuerpos antinucleosoma, repito que no se utilizan en nuestro medio porque no están disponibles. Tanto en el lupus eritematoso sistémico como en la enfermedad mixta del tejido conectivo pueden estar positivos los anticuerpos anti-RNP, que es ribonucleoproteína. Fíjense que en el lupus eritematoso tiene una sensibilidad del 15 al 20%. Lo importante de este autoanticuerpo que hay que recordar que tiene una especificidad del 100% para enfermedad mixta del tejido conectivo. Cuando la clínica de la enfermedad mixta, que es un síndrome de superposición de varias enfermedades del tejido conectivo, tiene elementos de lupus, de miopatía inflamatoria, de esclerodermia, y además están a título muy alto, uno puede afirmar que se trata de una enfermedad mixta del tejido conectivo. Porque supónganse que tienen una clínica solo de lupus eritematoso sistémico y tienen anti-RNP positivo, bueno, hasta un 20% de los lupus lo pueden tener y siguen siendo lupus. Ahora, si la clínica es de un síndrome de superposición de varias enfermedades del tejido conectivo y tiene anti-RNP a título alto, seguramente es una enfermedad mixta del tejido conectivo. Vamos a pasar a analizar ahora los marcadores inmunológicos más típicos de otra enfermedad del tejido conectivo, que es la esclerodermia o esclerosis sistémica progresiva. Acá ven algunas fotos de pacientes, fíjense las manos, la foto de arriba, con zonas de palidez y zonas de cianosis, típicas del fenómeno de Raynaud, que prácticamente todos los pacientes con esta enfermedad de esclerodermia tienen. En la foto de arriba a la derecha, una chica joven que estuvo hace unos años internada en el hospital, en la sala 4. Es para mostrar, bueno, en las fotos es más difícil que cuando uno palpa la piel del paciente, que si bien una paciente joven no tiene esclerosis de la piel en la cara bastante significativa, lo que le impedía tener una apertura adecuada de la boca, lo cual se llama microstomía, bastante típica de la esclerodermia. La foto de la cara de la señora más grande, que está abajo a la izquierda, muestra las telangiectasias sobre la nariz y sobre la zona malar, sobre todo izquierda, las arrugas alrededor de la boca, que se llaman rágades, y acá no está con la boca abierta, seguramente con microstomía, y una esclerosis del puente de la nariz y de las zonas adyacentes, que a veces se ha comparado un poco infelizmente, se le dice fascia de pajarito. Y la mano que se ve abajo es también de una paciente que tuvimos internada hace años, con una esclerodermia muy severa. Fíjense la mano en garra, con pérdida de las falanges distales, la mayoría de los dedos, lo que se llama autoamputación falángica, de una esclerodermia muy avanzada. En esta enfermedad hay dos autoanticuerpos que son más específicos de ella.
Uno es el antiesclero70, también llamado antitopoisomerasa 1. Este anticuerpo se asocia con la esclerodermia en su forma difusa, que es la que compromete el tronco, y tiene más posibilidades de tener compromiso pulmonar en forma de fibrosis pulmonar. En esclerodermia difusa este autoanticuerpo tiene poca sensibilidad, igual 20 a 40%, pero una especificidad alta, del 80 a 100%, esta última cifra si el cuadro clínico es típico. En cambio, en esclerodermias en sus formas localizadas, solamente el 10% o menos tienen este autoanticuerpo positivo. Este autoanticuerpo no es positivo en sujetos normales, en familiares no afectados de esclerosis sistémica y en el fenómeno o síndrome de Raynaud primario. En pacientes con esclerosis sistémica, esclerodermia y fibrosis pulmonar, ahí sí es más sensible, es positivo en el 50-60% de los casos. Puede llegar a ser positivo en lupus eritematoso, no asociado a esclerosis sistémica ni a fibrosis pulmonar, pero es poco frecuente. El otro autoanticuerpo que se ve en formas de esclerosis sistémica es el anticuerpo anticentrómero. Este autoanticuerpo se asocia hasta en un 30% de los casos, no es tan sensible tampoco, con esclerodermia en sus formas distales, que son las que afectan cara y la parte distal de los miembros y no afectan el tronco. Con el síndrome CREST, que es una variante de esclerosis sistémica, es un acrónimo, CREST, de calcinosis, Raynaud, compromiso esofágico, esclerodactilia y telangiectasias. Y el problema de estas formas es que tienen con más frecuencia hipertensión pulmonar asociada a esclerodermia, que puede llegar a ser muy grave y una de las principales o la principal causa de muerte en esta enfermedad. Solo el 10% de los pacientes que tienen esclerosis sistémica progresiva o esclerodermia tienen ambos anticuerpos positivos, o sea, el antitopoisomerasa o esclero70 y el anticentrómero. Pasamos ahora a otro grupo de autoanticuerpos que también están incluidos dentro de las enfermedades autoinmunes del tejido conectivo. Acá vemos una foto del dorso de unas manos. Fíjense que tiene lesiones eritematosas que están ubicadas en la piel sobre las articulaciones metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales, en menor medida las distales, pero sí con enrojecimiento de la piel alrededor del lecho unguial. Bueno, estas lesiones son muy características de la dermatomiositis. Hay también hinchazón de algunos dedos, fíjense el dedo medio de la mano izquierda y el dedo índice de la mano derecha y el de la mano izquierda también. Son muy características y se dan a llamar signo de Gottron, que es patognomónico de la dermatomia. El grupo de autoanticuerpos que se asocian a las miopatías inflamatorias idiopáticas de patogenia autoinmune es amplio. Se dividen en anticuerpos específicos de miositis, MSA, y los anticuerpos asociados a miositis. Fíjense que en el primer grupo, en esta tabla, los anticuerpos específicos de miositis, hay un grupo al principio que dice anti-ARS, que es los llamados anticuerpos antisintetasa, de los cuales el más común, el más frecuentemente positivo, es el primero de todos, el anti-Jo1, seguido del anti-PL7. Estos autoanticuerpos se pueden asociar con el llamado síndrome antisintetasa, como ven ahí en la asociación clínica, que consta de miositis, neumonitis intersticial, poliartritis, unas lesiones en las manos, en el dorso de los dedos, en las manos, que se dan a llamar manos de mecánico, fenómeno de Raynaud y fiebre. Otros autoanticuerpos no antisintetasa asociados a miositis son el anticuerpo SRP, que quiere decir partícula de reconocimiento de señal, que se ve en la dermatomiositis, y el anti-MI2, que también se ve en la dermatomiositis y en algunas formas especiales de dermatomiositis. Los otros dos que figuran allí no se hacen en nuestro medio. Y dentro de los anticuerpos asociados a miositis, tenemos tres. En realidad el único que a veces se logra hacer en nuestro medio es el anti-PM esclero, que se ve, aunque con poca frecuencia,
cuando hay superposición entre polimiositis y esclerodermia. Habíamos resaltado entonces dentro de los anticuerpos específicos de miositis el grupo de los anticuerpos antisintetasa, que son anticuerpos dirigidos contra aminoacilsintetasas de ARN de transferencia. Como dijimos, el más común es el anti-Jo1, que igual es positivo entre el 20 y 30% de los adultos con miositis. Cuando la polimiositis se asocia con enfermedad del intersticio pulmonar, en cambio es positivo en el 60-70% de los casos, porque como dijimos, la positividad de este autoanticuerpo se asocia con el compromiso intersticial pulmonar en estas miopatías inflamatorias. Estos anticuerpos además tienen estrecha correlación con la actividad de la enfermedad, o sea, son útiles en el seguimiento. Y como dijimos antes, se pueden asociar con el síndrome completo antisintetasa, que como dijimos es una miopatía inflamatoria que puede ser polio o dermatomiositis, enfermedad del intersticio pulmonar, fenómeno de Raynaud, artritis, fiebre y la lesión conocida como manos de mecánico. Acá tenemos fotos de dos elementos del síndrome antisintetasa, las llamadas manos de mecánico, que son lesiones como ven ahí en el borde lateral de los dedos, puede ser de alguno de los dedos o todos ellos. Son lesiones hiperqueratósicas, resecas, con erosiones, que se comparan, manos de mecánico, con el trabajar con las manos con traumatismo reiterado o con el uso de sustancias abrasivas. Y en el corte tomográfico de abajo se ve un compromiso del intersticio pulmonar bastante marcado en un paciente con síndrome antisintetasa. Otra entidad que tiene autoanticuerpos que le son en algunos casos característicos es el síndrome de Sjögren o la enfermedad de Sjögren. Lo veremos en su respectiva clase, pero bueno, la enfermedad de Sjögren es primaria, o sea, no se asocia con ninguna otra enfermedad reumática y tiene sus propias manifestaciones. Uno puede tener las mismas manifestaciones de la enfermedad de Sjögren, pero asociadas a otra enfermedad reumática. Lo más común es con artritis reumatoidea, pero también puede ser con lupus eritematoso o con otras. Pues en el síndrome de enfermedad de Sjögren, la mayoría de los pacientes también tienen factores antinucleares positivos. Ahora, hay dos autoanticuerpos que son el anti-Ro, también conocido como SSA, y el anti-La, como SSB. Ambos autoanticuerpos tienen su sustrato antigénico en el citoplasma, aunque pertenecen al universo de los anticuerpos antinucleares. Fíjense que el anti-Ro es el más frecuentemente positivo. Según la fuente que ustedes consulten, puede ser entre el 40 y el 80%. La verdad que nada menos que la mitad o el doble. Pues la cifra es mucho más alta cuando se trata de una enfermedad de Sjögren, o sea, la forma primaria, y más baja cuando es el síndrome de Sjögren. El anti-La es mucho menos frecuente que el anti-Ro. Pueden ser los dos positivos, lo que es muy poco frecuente que sea el anti-La positivo con anti-Ro negativo. Bueno, por lo demás, el factor reumatoideo, aun cuando no tenga artritis reumatoidea, es positivo en un buen porcentaje de los pacientes. Lo mismo que otros autoanticuerpos con otros sustratos, y puede tener también disminución del complemento y de su fracción C4. En este cuadro ustedes podrán ver que se engloba más o menos lo que estuvimos viendo, de acuerdo a la sospecha clínica, si es lupus, si es un Sjögren, si es esclerosis sistémica, si es miositis o si tiene un síndrome de superposición con varias de estas enfermedades. El patrón de los anticuerpos antinucleares, cuál es más frecuente en cada una de estas entidades. Recuerden que el patrón del anticuerpo antinuclear no puede hacer diagnóstico per se de cuál es la entidad, pero sí sospechar el sustrato antigénico. Fíjense que, por ejemplo, para tomar un ejemplo, en la esclerosis sistémica, el esclero 70 puede adoptar un patrón homogéneo o un patrón moteado, que en el lupus eritematoso el patrón moteado puede ser un anti-Smith o un anti-Ro o un anti-La, y el patrón homogéneo puede ser anti-ADN, puede ser anti-Smith también, o puede ser antihistonas. Como ven, hay bastante superposición entre los patrones, como habíamos dicho antes, entre ellos y entre las enfermedades que dan FAM positivo. De manera tal, y haciendo un algoritmo bastante simplificado, fíjense que si uno tiene sospecha de alguna enfermedad del tejido conectivo,
Lo primero que debería uno utilizar o solicitar, perdón, en lugar de solicitar todo el patrón de autoanticuerpos, que a veces se denominan reumatogramas o colágenogramas, que tampoco sabemos cuántos y cuáles incluyen, sería solicitar los anticuerpos antinucleares, que en el caso de ser positivos, bueno, y de acuerdo a la sospecha clínica, si sospechamos lupus, esclerodermia, enfermedad mixta o Sjögren, pediremos los otros autoanticuerpos que le dan más caracterización a cada una de esas entidades. En el caso del lupus, el anti-ADN, el anti-SMIT, el complemento total C3 y C4. Si sospechamos esclerodermia, bueno, el esclero 70 y el anticentrómero serían los anticuerpos que debemos pedir. Si sospechamos una enfermedad mixta del tejido conectivo, los antirribonucleoproteína. Y si sospechamos un Sjögren, anti-RO y anti-LA. Repito que esto es una simplificación, pero el mensaje es que no en todo paciente, en todos los pacientes que uno sospecha una enfermedad autoinmune, hay que pedir todo el panel de estos autoanticuerpos que mencionamos y otros más que también hay, porque no tiene sentido y, como dijimos muchas veces, ciertas positividades nos van a confundir más que ayudar en el diagnóstico. Tiene que ser, como todo examen de laboratorio, pedido específicamente lo que queremos buscar de acuerdo a la sospecha clínica. Pasamos ahora a analizar los marcadores de laboratorio de otra enfermedad reumática sumamente importante que no pertenece al grupo de las enfermedades del tejido conectivo, y me refiero a la artritis reumatoidea. El marcador de laboratorio más antiguo, todavía por supuesto muy útil, es el factor reumatoideo. El factor reumatoideo, como muestra el dibujo, se trata de una inmunoglobulina M de tipo monoclonal que se dirige y se une a la región FC de una inmunoglobulina G. Hay distintos métodos de detección, desde los más antiguos como la aglutinación, más modernamente la nefelometría y el test de ELISA para su detección. Entonces, el factor reumatoideo es una inmunogama M unida a una inmunoglobulina G. El factor reumatoideo tiene una sensibilidad en la artritis reumatoidea del 80%. Quiere decir que hay un grupo de pacientes minoritarios con artritis reumatoidea menor al 20% que son serológicamente negativos. Tiene una especificidad alta para artritis reumatoidea del 80 a 90%, pero quiere decir que hay pacientes y hay enfermedades que tienen el factor reumatoideo positivo y a veces a título alto y no son artritis reumatoidea. Fíjense que en los primeros 3 meses de comienzo y quizás hasta los primeros 6 meses del comienzo de los síntomas de una artritis reumatoidea, la sensibilidad es mucho más baja, es solo del 30%. O sea que en los primeros meses, al comienzo de la enfermedad, primeros meses después del diagnóstico, puede ser negativo y después positivizarse y formar parte de ese 80% al menos que van a ser positivos. La sensibilidad es algo más baja en la artritis reumatoidea del anciano y en mujeres comparada con varones. Les decía que el factor reumatoideo no es exclusivo de la artritis reumatoidea. Fíjense su prevalencia en otras enfermedades reumáticas, como ya dijimos en la R hasta el 90%. Lupus eritematoso, fíjense, 15, 30, 35%. Fíjense en el síndrome de Sjögren, es uno de los que más positivo tiene el factor reumatoideo. El 75 a 90% tienen el factor reumatoideo positivo. Bueno, esclerosis sistémica, poliodermatomiositis, la crioglobulinemia con mucha frecuencia tiene factor reumatoideo positivo y la enfermedad mixta algo más frecuentemente que el lupus eritematoso sistémico. Bueno, acá en esta tabla, fíjense, tomada de una publicación extranjera, las condiciones en general asociadas al factor reumatoideo. Ya vimos las otras enfermedades reumáticas autoinmunes. Fíjense en algunas infecciones, como la endocarditis infecciosa, sobre todo en su forma subaguda, la sífilis, las hepatitis. Fíjense la hepatitis C, la frecuencia de positividad. Probablemente eso sea porque se asocia con frecuencia la infección por el virus C de la hepatitis a Sjögren. El virus de la inmunodeficiencia humana, la tuberculosis. Otras enfermedades, como por ejemplo la cirrosis, ya mencionamos la crioglobulinemia mixta,
que casi hasta el 100% pueden tener esta positividad del factor reumatoideo, la cirrosis biliar primaria. Y fíjense en población sana, abajo de todo, sobre todo cuanto más edad tengan, que el 5 a 25% de las personas de una población general puede tener positivo el factor reumatoideo. Otros comentarios importantes acerca del factor reumatoideo. Fíjense que los títulos elevados en la artritis reumatoidea se asocian con mayor severidad, con la posibilidad de tener manifestaciones extraarticulares y con la forma más severa de artritis reumatoidea, que es cuando se acompaña de vasculitis, llamada vasculitis reumatoide. En esos casos suele haber títulos bien elevados del factor reumatoideo. La correlación esta, sin embargo, es variable, no siempre se cumple esta regla. Y hay que saber que en realidad hay pobre correlación entre los títulos, la cuantía de los títulos y la actividad de la enfermedad. Y además, y resaltado, fíjense, no es útil la repetición del factor reumatoideo en el seguimiento evolutivo de la artritis reumatoidea, algo parecido a los factores antinucleares del lupus. La actividad de la enfermedad se verá clínicamente con los marcadores de inflamación y eventualmente de imágenes, pero no con el cambio de los títulos del factor reumatoideo. El otro marcador más moderno que el factor reumatoideo de la artritis reumatoidea son los anticuerpos antipéptidos citrulinados o anti-CCP. Estos anticuerpos se originan, por supuesto, en la célula plasmática y se dirigen a residuos peptídicos de la citrulina, que a su vez deriva de la arginina por la acción de una enzima que se llama arginina deaminasa, que es activada por situaciones de muerte celular, o sea, de apoptosis y de inflamación tisular. Esto es cómo se generan estos péptidos citrulinados. Estos anti-CCP son altamente específicos, 98%, pero no 100%, y moderadamente sensibles, alrededor del 70%, para el diagnóstico de artritis reumatoidea. ¿Qué quiere decir esto? Que ocasionalmente, pero muy ocasionalmente, puede haber anti-CCP positivos en otras entidades y que hay alrededor de un 30% de artritis reumatoidea que los van a tener negativos. Entonces, repasando, estos anticuerpos anti-CCP tienen una sensibilidad moderada, entre el 50 y el 70 y pico por ciento, una especificidad muy alta, más del 90%, 96 hasta 98%, un valor predictivo positivo del 93%, y fíjense, esto es muy importante, si los dos tests son positivos, el factor reumatoideo y los anti-CCP, ya la especificidad para que realmente eso sea una artritis reumatoidea es prácticamente del 100%. Los anti-CCP su positividad puede preceder en años a veces a los síntomas de artritis reumatoidea, y también, al igual que el factor reumatoideo, cuando están en título alto se asocian con artritis reumatoidea de formas más agresivas. Entonces, tanto los factores reumatoideos como los anti-CCP en la artritis reumatoidea, ambos son predictivos de enfermedad erosiva y daño articular. Los anti-CCP son más específicos que el factor reumatoideo en la artritis reumatoidea. Y esto es muy importante, los anti-CCP pueden ser positivos hasta en el 40 o tal vez 50% de artritis reumatoidea de las que tienen factor reumatoideo negativo, especialmente precozmente. O sea, ¿se acuerdan que dijimos que en los primeros meses después del diagnóstico de una AR, el factor reumatoideo puede ser negativo? Bueno, pues en esos pacientes ya puede, en algunos de ellos, ser positivo el anti-CCP y ser útil para el diagnóstico. Y los anti-CCP son mejor predictores de enfermedad severa que el factor reumatoideo. Pasamos a analizar otro tipo de autoanticuerpos que en general, como vamos a ver, se presentan en algunos síndromes vasculíticos. Me refiero en este caso a los anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo, también conocidos como ANCA. Estos autoanticuerpos, los ANCA, se determinan, uno de los métodos de determinación es la inmunofluorescencia indirecta, como ven en estas fotos,
Con esta prueba de IFI, si son positivos, puede haber dos patrones predominantes. El patrón llamado ANCA-P de perinuclear, que cuando está vinculado a vasculitis, su sustrato antigénico es mieloperoxidasa, que está dentro de los gránulos principales del neutrófilo. Y el otro patrón significativo en vasculitis son los ANCA-C de citoplasma, anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo, patrón citoplasmático. En este caso, habitualmente están dirigidos contra otra proteína ubicada en los gránulos principales del neutrófilo, que es la proteinasa 3. Acá en este dibujo vemos el contenido de los neutrófilos. Fíjense que en los gránulos primarios del neutrófilo se encuentran estas dos principales antígenos a los cuales se dirigen los ANCA vinculados a vasculitis, como son la mieloperoxidasa, que habitualmente da un patrón perinuclear, y la proteinasa 3, que habitualmente da un patrón citoplasmático. También hay otros antígenos como catepsina, elastasa, otros antígenos en los gránulos secundarios que pueden dar lugar a la formación de ANCA, pero en esos casos habitualmente no están vinculados con síndromes vasculíticos. Entonces, los ANCA-C o citoplasmáticos tienen, como dijimos, especificidad para proteinasa 3. Tiene una sensibilidad del 70-90% en la antiguamente llamada granulomatosis de Wegener, hoy llamada granulomatosis con poliangeitis, cuando esta enfermedad está activa y sistémica. Y baja la sensibilidad en las formas limitadas de esta entidad al 60-70% y al 30% a veces cuando está en fase inactiva. En cambio, los ANCA con patrón perinuclear, ANCA-P, cuando tienen especificidad contra mieloperoxidasa, se ven en el 5-10% de la ex enfermedad de Wegener, y en el caso de los síndromes vasculíticos se relacionan más con otra vasculitis asociada a ANCA, que es la poliangeitis microscópica, y también con la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis o síndrome de Churg-Strauss. Ahora, cuando estos ANCA-P están dirigidos no contra mieloperoxidasa, sino contra otros antígenos como elastasa, catepsina, lactoferrina, que también están ubicados en los gránulos, son no específicos y habitualmente no vinculados con vasculitis. Hay un tercer patrón en la inmunofluorescencia que es el ANCA atípico, que no es ni P ni C, y en general no tiene valor diagnóstico o están dirigidos contra alguno de esos antígenos que mencionamos previamente. Dijimos entonces que una de las formas de detectar y determinar los ANCA es mediante la inmunofluorescencia indirecta, con la cual solo podemos determinar el patrón de la inmunofluorescencia y su título. Para determinar el sustrato antigénico, si se dirigen a proteinasa 3 o a mieloperoxidasa, que son los más importantes antígenos relacionados con vasculitis, se debe utilizar otras técnicas que básicamente es el test de ELISA. Fíjense en esta diapositiva. De acuerdo a un consenso antiguo, hacia la izquierda lo pueden ver, de 1999, se recomendaba utilizar primero la inmunofluorescencia, determinar si eran positivos, y después el test de ELISA para determinar su especificidad. A partir de 2017 y por consenso, si lo disponemos en el laboratorio, se recomienda empezar por el test de ELISA para determinar directamente si son positivos estos anticuerpos y si están dirigidos contra proteinasa 3 o contra mieloperoxidasa. En el caso de ser negativos, bueno, se puede allí hacer la inmunofluorescencia. También se pueden pedir de los dos métodos simultáneamente, aunque incrementa los costos. La inmunofluorescencia sería un poco más sensible que el test de ELISA, pero por supuesto es muy importante en la actualidad saber realmente la especificidad de los ANCA, porque el fenotipo de las enfermedades vasculíticas es bastante diferente si se dirigen a proteinasa 3 o se dirigen a mieloperoxidasa. Fíjense acá entonces, según el patrón de la inmunofluorescencia de los ANCA, ANCA-C, antiproteinasa 3, ANCA-P, antimieloperoxidasa, y la prevalencia según la enfermedad. En la ex enfermedad de Wegener, ya dijimos ANCA-C 70-95%, sobre todo en su forma sistémica y activa.
En el síndrome de Churg-Strauss puede estar en cerca del 30% de los casos y en la poliangitis microscópica 20 a 30%. Ahora fíjense los ANCA-P. En las glomerulonefritis con semilunas, pausimunes idiopáticas se encuentran en el 65-70%. En la poliangitis con granulomatosis eosinofílica, que es el síndrome de Churg-Strauss, 30-60%, en general 40-50%. En la poliangitis microscópica, en general cerca del 60% son positivos, y en la poliangitis con granulomatosis, ex enfermedad de Wegener, en el 10 a 20-25%. Estos anticuerpos ANCA también pueden verse positivos en enfermedades no reumáticas. Por ejemplo, pueden ser disparados su positividad por algunos fármacos, como algunos antibióticos, penicilina y derivados, el alopurinol, las sulfas, quinolonas, por diuréticos tiacídicos, por la fenitoína, que es un anticonvulsivante, el propiltiuracilo, que es una droga antitiroide, por algunas drogas de uso ilícito, sobre todo la cocaína. El tema de la cocaína es un poco más complicado porque la cocaína puede provocar, entre muchas otras manifestaciones, síndromes vasculíticos. Y estos pueden ser de dos tipos. Pueden asociarse a ciertas otras drogas que se utilizan los dealers, los proveedores de esta droga para venderla, como el levamisol, que provoca, no es la cocaína, sino el levamisol, un tipo especial de vasculitis. Por otro lado, la cocaína puede inducir la formación de ANCA, ANCAs atípicos, generalmente dirigidos contra elastasa, y a veces puede pasar que lesiones propias de la cocaína, son fundamentalmente isquémicas, en la zona de la cocaína inhalada, en pacientes que además tengan estos ANCA positivos, puede prestarse el diagnóstico diferencial entre que todas las lesiones sean por cocaína o que el paciente tenga una granulomatosis con poliangitis. Algunas infecciones, como la endocarditis infecciosa, puede disparar la formación de ANCA, el virus de la inmunodeficiencia humana, la tuberculosis, la lepra y algunas otras. Entonces, recordar que cuando tenemos ANCA positivos, probablemente estemos ante una enfermedad de tipo vasculítica, sobre todo si la especificidad es contra mieloperoxidasa o contra proteinasa 3. Pero también recordar que puede haber otras situaciones con ANCA positivo que no son síndromes vasculíticos. Por lo tanto, y como siempre insistimos, y como con cualquier estudio diagnóstico, pero mucho más con estos laboratorios de enfermedades de prevalencia más bien baja, tenemos que considerar cuándo debemos solicitar los ANCA. Bueno, acá hay una lista de la mayoría de las situaciones clínicas que ameritan considerar que pueda tratarse una vasculitis asociada a ANCA. Como las glomerulonefritis, sobre todo en su forma extracapilar pausoinmune, se denominan vasculitis limitadas al riñón si no tienen manifestaciones sistémicas. Los síndromes de hemorragia alveolar y los síndromes que combinan hemorragia alveolar con glomerulonefritis de rápida evolución, que se llaman síndrome pulmón-riñón. Los pacientes que tienen nódulos pulmonares múltiples, que a veces parecen metastásicos y resulta que son granulomatosis con poliangiitis. Los pacientes que tienen mononeuritis múltiple o polineuropatía. A propósito de la mononeuritis múltiple, que la veremos en la clase de neuropatías periféricas, conviene recordar en este momento que la causa por lejos más frecuente de esta forma de neuropatía periférica es la diabetes mellitus, que por supuesto es muchísimo más prevalente que los síndromes vasculíticos. Pero si uno diagnostica una mononeuritis múltiple en un paciente que no tiene diabetes, probablemente, aunque hay otras causas, se trate de una vasculitis. Bueno, ante lesiones de vasculitis en la piel, vasculitis cutánea con manifestaciones sistémicas, problemas oculares como la escleritis o periescleritis o la presencia de masas retroorbitarias, la enfermedad destructiva crónica de la vía aérea superior como perforación del tabique nasal, sinusitis crónicas agresivas, otitis medias agresivas, pueden ser granulomatosis con poliangiitis. Las estenosis en la región subglótica
pueden ser por cáncer, pueden ser por tuberculosis, pero es una localización muy predilecta de la granulomatosis con poliangiitis. Y como ya dijimos antes, las sinusitis y otitis crónicas, sobre todo con necrosis y destrucción de tejidos, también pueden ser granulomatosis con poliangiitis y ameritan, entre otras cosas, solicitar los ANCA. Ya hemos mencionado que la positividad de los ANCA puede estar presente en enfermedades que no sean vasculitis. Fíjense, trastornos gastrointestinales, como enfermedad inflamatoria, enfermedades hepáticas, infecciones, ya mencionamos, la endocarditis, la tuberculosis, la malaria también. Ya mencionamos algunas drogas. Aquí fíjense, abajo la última droga mencionada es el levamisol, que originalmente es un antiparasitario, pero que se utiliza bastante para lo que los traficantes llaman cortar la cocaína y produce un tipo especial de vasculitis, a veces con ANCA positivo. Y dentro de las enfermedades autoinmunes, fíjense que la artritis reumatoidea, el lupus y la enfermedad antimembrana glomerular pueden dar positividad de los ANCA. Fíjense, es muy importante lo que está señalado abajo, luego de la letrita A, que los pacientes que tienen anticuerpos antinucleares pueden, digamos, en el laboratorio, ser difíciles de diferenciar del ANCA con patrón perinuclear. O sea que en inmunofluorescencia la presencia de los anticuerpos antinucleares puede simular la presencia de ANCA-P y hay que diferenciarlos. Bueno, para eso también sirve la experiencia del laboratorio que esté haciendo estas pruebas y por supuesto el test de ELISA para determinar si realmente hay ANCA y a qué sustrato antigénico están dirigidos. Los otros anticuerpos presentes en algunas de las enfermedades inmunológicas con manifestaciones reumáticas son la presencia de crioglobulinas. Las crioglobulinas son inmunoglobulinas que precipitan con el frío a menos de 37 grados centígrados y redisuelven con calor. Hay básicamente tres tipos: la tipo 1, que es monoclonal, IgG o IgM. Estas crioglobulinas tipo 1 se ven en algunas discrasias de células plasmáticas que elaboran inmunoglobulinas, algunas de las cuales se comportan como crioglobulinas. La tipo 2 o crioglobulinemia mixta, esta es la que se puede asociar con síndromes vasculíticos. Su causa más común es la infección por el virus C de la hepatitis y antes se llamaba crioglobulinemia mixta esencial hasta que se supo que la enorme mayoría estaban vinculadas con esta infección. Está compuesta por una inmunogama M, que es monoclonal, que se une a una inmunoglobulina G policlonal. Y la tipo 3 es también mixta, pero tiene IgG e IgM policlonales ambas, y en general no se relaciona con síndromes vasculíticos. Fíjense acá en los dibujos de la tipo 1, de la tipo 2 y de la tipo 3. Y también hay que recordar que estas crioglobulinas se generan por la expansión clonal de células B estimuladas por trastornos linfoproliferativos, infecciones crónicas o trastornos autoinmunes, que es los que nos estamos refiriendo en esta clase. Pero es muy importante recordar que también se ven o pueden ser positivas en síndromes linfoproliferativos, o sea, linfomas. En este cuadro vemos las causas más frecuentes y aquellas causas menos frecuentes y las raras de las crioglobulinemias. Fíjense, y recuadrada en infecciones, el virus C de la hepatitis, que habitualmente da una crioglobulinemia mixta o de tipo 2. Fíjense en las enfermedades autoinmunes, la que más se asocia con crioglobulinemia es el síndrome de Sjögren, pero también se puede ver en el lupus, en la artritis reumatoidea y como causas infrecuentes en varias de las otras entidades, como la esclerosis sistémica, el síndrome antifosfolípido, las miopatías inflamatorias y las vasculitis asociadas a ANCA. En enfermedades neoplásicas, sobre todo linfomas de fenotipo B
y en la discrasia de células plasmáticas como el mieloma múltiple. Y otras causas misceláneas menos frecuentes, fíjense ahí figuran medicaciones, la cocaína, algunas donaciones, etcétera. Bueno, en esta clase hemos revisado entonces desde el punto de vista de las pruebas de laboratorio cuáles son las más frecuentes y las más útiles para el diagnóstico y eventualmente el seguimiento evolutivo de las enfermedades autoinmunes localizadas o sistémicas con manifestaciones de tipo reumático. Como siempre, y para reafirmar el concepto, todas estas pruebas de laboratorio tienen que ser siempre solicitadas con una sospecha clínica fundada y luego sus resultados correlacionados con la clínica. No deben ser interpretadas como valor absoluto prácticamente ninguna de ellas.